Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Pues oye, mi querida nena, quiero empezar contigo en lo que llega nuestra querida Orlenis vamos en los temas internacionales, pero que competen. ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema de los eurodiputados? Muy preocupados, muy preocupados, muy preocupados por los periodistas mexicanos, pero y Julian Assange, y tomo a Assange como solamente un ejemplo de muchas otras cosas que están pasando, que hay con la censura de RT y Sputnik. O sea, todo este asunto pareciera que, o sea, también son periodistas o no son periodistas, o cómo está el asunto. Dame tu lectura y tu perspectiva sobre esto. Mira, en realidad yo creo que varios de los argumentos que se han puesto sobre la mesa es que el Parlamento Europeo representa una institución absolutamente democrática, ¿no? Dentro de la vida del mundo, ¿no? Y que ha aportado mucho como garante de la democracia, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un mito, ¿no? Pero además argumentos sumamente coloniales, cuando en realidad justamente de esas estructuras, ¿no? De hace siglos es como vinieron y como parte de la colonia se olvidan que había una organización y una lucha mucho más horizontal en muchas de nuestras comunidades originarias y no necesariamente vertical, ¿no? Y sobre todo, insisto, con esta visión colonial. El Parlamento Europeo no solamente es la primera vez que da gala de estos argumentos absolutamente coloniales, clasistas, ¿no? En donde injerencistas, ¿no? Ya son varias las ocasiones y sobre todo en los últimos episodios de la vida contemporánea de América Latina hay varias expresiones de esto. Una de ellas incluso también hablaba de este colonialismo, el expresidente Evo Morales, porque resulta que el Parlamento Europeo, que no estuvo preocupado por el asesinato de las 37 personas durante la dictadura de Yanine Áñez, ¿no? Después del golpe de Estado de Evo Morales, sí está preocupado, ¿no? Resulta este Parlamento por decir que Yanine Áñez es una presa política. Hicieron también una resolución hace varios meses diciendo que Yanine Áñez era una presa política, que se preocupaba, ¿no? Por el clima hostil en contra de los personajes, ¿no? Que los catalogan también como disidencias, ¿no? Pero más que disidencias fascistas, hablan como si fueran paladines de la democracia y realmente estos gobiernos democráticamente electos fuesen los enemigos de la población. El Parlamento Europeo señaló a Áñez como presa política. También es el mismo Parlamento Europeo que reconoció a Juan Guaidó como presidente, cuando ya hemos visto durante todos estos meses que Juan Guaidó no es presidente ni de su colonia, en algún momento fue diputado local, ¿no? De la parte de La Guaira, pero él no fue electo como presidente, fue totalmente un dedazo que además mismo Estados Unidos ahora pues tiene que admitirlo, ¿no? Que este golpe de Estado fracasó, sin embargo el Parlamento Europeo lo había reconocido como presidente legítimo y se había sumado al coro del Departamento de Estado y los gobiernos de derecha en la región diciendo que él era el presidente y ahora no le queda de otra a Estados Unidos que reconocer a Nicolás Maduro como el presidente democráticamente electo que es y negociar con él ahora con toda esta crisis en Ucrania, una crisis energética, ¿no? Debido a la situación en Ucrania y que ahora pues no tienen petróleo, ¿no? Que incluso gente ahora en Estados Unidos cruzando hacia Tijuana por gasolina. Entonces, ese Parlamento Europeo, además hay que decirlo, también está conformado por algunos elementos sumamente neonazis, ¿no? Fascistas. Uno de ellos, hablando de Venezuela, es justamente el padre de Leopoldo López, uno de los principales opositores al gobierno venezolano, que tuvo que irse a España, ¿no? Huyendo ahí cuando se hicieron negociaciones. Bueno, total que Leopoldo López está en España, ha intentado también dar golpes de Estado y su papá está también en ese Parlamento Europeo. Entonces, cuando hablamos, ¿no? Yo decía, con qué poco nos asustamos, ¿no? O se asustan algunos que tienen una visión también sumamente colonialista, ¿no? También como con miedo a decir las cosas. Ya decía yo, imagínense ahora que vean el video donde Hugo Chávez, después de los intentos de golpe de Estado, dice yanquis, ¿no? O sea, váyanse yanquis de mierda, ¿no? Cuando están ingiriendo, están en un proceso totalmente golpista en Venezuela durante muchos años, sale Hugo Chávez, rompe relaciones
con Estados Unidos y dice, váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno, somos, ¿no?, los hijos de Tupac Amaru, es decir, recorre toda esta experiencia de soberanía, de autodeterminación de los pueblos. Hemos visto diplomacias mucho más militantes, mucho más combativas, y no estoy diciendo que hay que hacer altaneros, que hay que ir directo a la yugular. Lo que sí estoy diciendo es que llegan momentos claves de la vida binacional, de la vida de la política exterior, en donde no podemos, ¿no?, tapar el sol con un dedo y aceptar que ese tipo de argumentos, que son expresión pura de ese colonialismo, se tomen como expresiones democráticas. Entonces yo la verdad celebré mucho este discurso, lo cual, hay que decirlo, no es sinónimo de no preocuparnos, ¿no? Habría que ser muy ingenua para no preocuparnos por los derechos humanos, por la vida de nuestros colegas, nuestras colegas. Más bien lo que hay que denunciar es ese cinismo, esa injerencia, esa doble moral, donde tú lo dices, no se pronunciaron por Julian Assange, al contrario, intentaron en múltiples ocasiones hacerle el trabajo a Estados Unidos, no se están preocupando por el clima hostil que ellos y sus gobernantes están provocando contra los periodistas de RT, de Sputnik, esas campañas sumamente antidemocráticas y de hostilidad contra los periodistas. Y sí viene, ¿no?, hablar de México cuando sabemos, y ellos lo dicen de viva voz en varias participaciones, vienen por los recursos energéticos, están molestos por la reforma eléctrica, y también decirle a quienes nos están viendo que esta es una nueva alerta, ¿no? Decir que nuevamente vamos a ver esto, como hemos visto en Bolivia, como hemos visto en Venezuela, son expresiones de ese golpismo orquestado a nivel internacional. Oye, Lina, esto es importante porque obviamente viene un contexto en donde América Latina está teniendo estos brotes de izquierda, ¿no? De por sí los hemos tenido, pero vemos cómo empiezan a llegar al poder personajes que son cada vez más fieles a la izquierda, ¿no? Ya hablaremos de Boric cuando llegue mi querida Orlenis, pero son con sus sanas excepciones, pero vemos cómo están en Perú, ¿no? Cómo vienen estas olas de izquierda que no le gustan a los europeos, no les gustan ni a Estados Unidos, ni son tan fans, porque obviamente, y ya me ayudarás a complementar esta idea, pues es una región que ellos han explotado en recursos naturales y humanos. Entonces vienen a estas tierras, explotan los recursos naturales y humanos y van y se hacen ricos en sus países de origen. Creo que este es el fondo del debate, de cómo históricamente América Latina y el Caribe han sido los territorios utilizados para que estos países puedan prosperar, llamémoslo así. Entonces, viene esta carta que escribe el presidente de Argentina, que no es la primera vez que se lo piden a Andrés Manuel López Obrador, como de, pues oiga, ¿por qué no se convierte en el líder del bloque, no? Como, ¿por qué no nos va jalando? ¿Cuál es tu lectura sobre esta carta que hace el presidente de Argentina? Leía unos comentarios al respecto y me decían, pues es que en Argentina no está gobernando bien, mejor que primero se aboque a gobernar bien Argentina y después que ande pidiendo favores. ¿Cuál es tu lectura? Pues bien, en realidad el tema del internacionalismo cuesta muchísimo trabajo posicionarlo, ¿no? El que se entienda cómo se opera, ¿no?, internacionalmente la derecha y la necesidad de hacerlo desde la izquierda. Yo sé que hay muchas fallas, ¿no?, ya sean ideológicas, de tibieza, muchas complejidades y contradicciones dentro del proceso argentino, que está sumamente endeudado, y también no quiero concederle mucho también a veces a la tibieza que ha significado Alberto en varias ocasiones, pero lo cierto es que es un país sumido en el endeudamiento, razón por la cual el mismo presidente Andrés Manuel se ha pronunciado a decir que es una nueva forma también de neocolonización. No solamente vienen por nuestros recursos naturales, también vienen por nuestros recursos económicos, pero sobre todo vienen profundizando esa dependencia, ¿no?, estructural que hemos tenido durante siglos, y que ahora la nueva la neocolonización tiene que ver con el endeudamiento, especialmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Estos son programas que se han implementado durante décadas, no son nuevos, desde los 80s. Estos llamados programas de ajuste estructural, ¿no? Era lo que nos venían, ustedes necesitan endeudarse para ser naciones de desarrollo, pero al final las tasas de interés, al final el no dejarte industrializar, sino que nos sigas vendiendo materia prima, al final nos dejaban como estas naciones dependientes, no porque no quisiéramos desarrollarnos, sino que al final nos dejaban, ¿no?, en esta imposibilidad con todos estos
obstáculos que ellos establecían bajo sus límites. Esta carta que manda el presidente Alberto Fernández, en la cual se leen ahí love is in the air, ¿no? El amor es en el aire, donde se entienden bastante bien, en donde le expresa una y otra vez su cariño, admiración, reconocimiento al presidente Andrés Manuel, le ruega que vaya de visita a Argentina, también tiene que ver con que tenemos que entender, ¿no? ¿Qué rol juega un país ajeno? Podrás tú no estar teniendo todas estas complejidades dentro de tu país, pero por eso durante la década de los 90, de los 2000, la integración latinoamericana cobró otras dimensiones, estableciendo nuevas instituciones como el ALBA, el Mercosur, UNASUR. Estábamos en el entendido de que las naciones no solamente se tienen que abocar a lo interno, ¿no? Y ese es, en algún momento yo me sentía muy frustrada porque yo veía que Andrés Manuel insistía en que la principal política exterior era la política interna y no se entendía un poco, ¿no? El mandar ese mensaje a la ciudadanía, porque Andrés Manuel creo que podrá tener su plan claro y demás, pero no se tenía ese mensaje hacia la ciudadanía mexicana de que nos abriéramos, ¿no? A mirar realmente al sur en un sentido de horizontalidad, de sentido de hermandad, de integración, pero con mecanismos reales, ¿no? Creo que la cumbre de la CELAC expresó mucho esa necesidad de que en América Latina México tomara la rienda, ¿no? De cierto proceso. En ese momento la punta de lanza era la generación de una nueva organización que lograra sustituir a la OEA. Al final no progresó, también por las mismas batallas internas ideológicas entre la ultraderecha en América Latina, expresada con un Sebastián Piñera, pero sobre todo con un Iván Duque, ¿no? O también con personajes ahí que decían es que tenemos que apostarle a la integración y demás y cosas así, y no querían dejar de lado la OEA, que sí está claramente direccionada por los intereses de Estados Unidos, y relegar, ¿no? su lugar y sumarse a lo que implicaría que todos nuevamente dieran esa fortaleza a la CELAC. Esta carta de Alberto Fernández, hay algo en lo que disiento profundamente, en donde más bien hay que matizarlo. Él dice también, y creo que se están proyectando regionalmente a lo que va a ser el próximo mes de octubre con las elecciones en Brasil. Él dice que Lula ha sido el más grande líder, ¿no? En América Latina, un poco mostrando ideológicamente dónde se encuentran ubicado el gobierno de Alberto Fernández, muy a la centroizquierda, ¿no? Y dejando de lado, ¿no? Esa afirmación claramente deja de lado a un Fidel Castro, a un Hugo Chávez, ¿no? Y se sitúa más en la integración, ¿no? En un proceso que como el brasileño, que si bien estuvo cercano también a Hugo Chávez, pues no y a Fidel Castro, ¿no? O sea, como a las expresiones de izquierda revolucionaria en América Latina, lo cierto es que le baja, ¿no? Esas rayitas y no se va tan a la izquierda y dice, bueno, vamos con Lula, lo cual me parece sumamente correcto. Entonces, es una expresión, ¿no? De hacia dónde quieren ir. Recordemos, este año es fundamental para América Latina en temas de virar o no a la izquierda. Ya vimos un Gabriel Boric, que ya lo hablaremos ahorita con Orle. Yo tengo soy escéptica, ¿no? En lo que venga con Gabriel Boric, entiendo un poco la estrategia, pero no creo que sea esa izquierda, ¿no? Que se esperaba de un estallido social en Chile. Se reconfiguran las fuerzas en Colombia, que ayer hubo elecciones ya del Congreso, del Senado, y el progresismo avanzó, pero el próximo mes de mayo tenemos las elecciones presidenciales, e insisto, ¿no? Brasil en octubre, que no es menor, es, si no mal recuerdo, una de las principales 10 economías en el mundo, es uno de los países también con mayor densidad poblacional, pertenece a los BRICS, ¿no? Esta unión que se hizo justamente de las principales economías en el mundo, que es Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, ¿no? O sea, creo que Brasil no es menor, y creo que por ahí le estaría apuntando también a Alberto Fernández en mandar ese mensaje de, oye, México, todo bien, vamos a seguir unidos después de todo lo que venga, y me pareció en ese sentido bastante estratégico, un mensaje bastante solidario, también en un poco de, hey, no nos olvides, ¿no? Seguimos aquí enfrentándonos también a las complejidades de ser un país ahorita en crisis, sumamente endeudado, que tiene apoyo, pero no se logra transformar
transitar hacia salvar la economía a mitad de una pandemia, le está pasando factura con la pandemia. Entonces, la verdad, yo vi bastante bien esta carta, ¿no? Que también ahí le mando unos puntitos a Beatriz, ¿no? Diciendo como qué maravillosa Puntote, qué maravillosa mujer, casi, es una divinura. Y sí, la doctora sabe, sí, también ahí como lo que hace. mandó el mensaje, ¿no? De mira, y de paso también, qué increíble, ¿no? Entonces, creo que bien, es un mensaje sólido que espero. Eso también logra afianzar la relación bilateral Argentina-México, pero sobre todo dentro de la ciudadanía mexicana se entienda la importancia justamente de estrechar lazos hacia afuera. Pero Arina, o sea, lejos de la importancia de estrechar lazos hacia América Latina, que normalmente estamos mucho más ligados a Estados Unidos y que dice que eso es nuestro socio comercial más fuerte, ¿realmente es positivo, conviene? Vaya, ¿es posible esta integración de América Latina siendo quizás México el que la encabeza? Mira, yo creo que cuando hablamos de integración latinoamericana tenemos que estar pensando en que esta solidaridad salva vidas, ¿no? Esta solidaridad no significa de qué presidente se lleva bien con otro, en términos concretos significa la posibilidad de colaborar en sistema de salud, en sistema de vivienda, en sistema educativo, ¿no? Esto lo aplicaban muy bien y creo que una de las mejores expresiones que hemos tenido durante las últimas décadas fue justamente esa relación desmercantilizada que tenían Cuba y Venezuela, es decir, yo tengo petróleo, tú tienes médicos, pues hagamos brigadas de médicos en Venezuela, formemos médicos venezolanos. Se hablaba mucho de la dictadura venezolana, pero no se hablaba de que muchos países fueron a robarse esos médicos formados bajo la Revolución Cubana, ¿no? Porque había esa intención. En el caso de Brasil, lo mismo, el tema del analfabetismo, programas incluso esta relación también de comercio de soya, de comercio de varios productos entre Venezuela y Brasil, y Venezuela evidentemente de una economía sumamente rentista, monoproductora de petróleo, que ha tenido, dado el bloqueo, sobre todo que profundizar esta redistribución de la producción, ¿no? Ahora, hace unos días que estaba yo en Venezuela, a mí me impresionaba, recordaban un programa muy criticado, que no se entiende, creo, y por eso se le critica, porque yo no entiendo por qué hay críticas a que el gobierno, ¿no?, ayude a la población a través del llamado CLAP, ¿no?, que son una porción de alimentos a la ciudadanía venezolana. Llegó un momento en la economía venezolana a solo producir petróleo que descuidó la producción de los alimentos, y por eso es que el boicot fue tan severo, porque las empresas exportadoras, importadoras, pues obviamente estaban boicoteando, pero el gobierno venezolano pues había descuidado tanto el agro por depender de la economía rentista que no producía, ¿no?, los alimentos ni los distribuía. Eso ocurría hace unos años. Ahora que fui a Venezuela la semana pasada, me impresionaba que el 85% de esas bolsas de alimentos que te dan harina, te dan la proteína, te dan aceite, ¿no?, y llega a las casas de las y los venezolanos, el 85% hoy en Venezuela se produce dentro de Venezuela, es decir, lograron redistribuir, ¿no?, esas riquezas. Y ahí es en donde creo que tendríamos en realidad que estarle apostando a que no solamente, no sé si en México, que es a lo que en realidad le está apostando, por ejemplo, Andrés Manuel, en ese caso específico, no solamente producir petróleo, sino adquirir refinerías para ser autosustentables, ¿no? Ahí es en donde la solidaridad a lo mejor no se dimensiona, porque dices, bueno, yo para qué quiero sumarme a la UNASUR, sumarme a la CELAC, sumarme a unos organismos así, cuando ya estamos teniendo una soberanía energética, una soberanía alimentaria, pero ahí es en donde realmente le cambia la vida. Y México, claro está, es productor de muchas cosas, ¿no? Yo cuando pienso en la solidaridad, en el internacionalismo, a mí me gusta mucho pensar en que podemos llegar a ese momento en donde no estemos pensando en solamente dinero o los recursos naturales, sino que estemos pensando en cómo nuestro petróleo le puede cambiar la vida a otro país, pero también ese otro país puede colaborar con médicos, con maestros, con programas, ¿no? Fue muy conocido que a través de estos organismos como la UNASUR, como el ALBA, ¿no?, que es la Alianza Bolivariana, Alianza de los Pueblos, Tratado de los Pueblos, ALBA-TCP, Tratado Comercial de los Pueblos, pues también lograban colaborar, por ejemplo, con la
la operación de la vista de las personas, ¿no? Entonces, a través de esas alianzas le salvaron y le cambiaron la vida a muchísimas personas en América Latina que no podían ver, ¿no? Que tenían cataratas, se les operó, las misiones también de alfabetismo, la colaboración entre el gobierno de Cuba y otros países para alfabetizar a millones de personas. Entonces, ahí es en donde tenemos que pensar estratégicamente. La solidaridad no es que nos caiga bien un presidente, sino cómo generamos alianzas para transformarle la vida a muchas personas. Y creo que ahí cuando decimos México puede jugar un rol fundamental es porque México no está bajo un bloqueo económico como está Cuba, como está Venezuela, como está Nicaragua, como están los países que se la arman de a tos a Estados Unidos. México tiene una producción en materia energética, pero México también está implementando programas que ya lo hemos visto, no es como que nos los tengamos que imaginar. México también está contribuyendo, ¿no? Con estos programas de Sembrando Vida, con estos programas que ya están aplicándose en México, se están llevando también a Centroamérica. ¿Por qué? Porque tiene que haber una visión integral, pues, ¿no? Y eso a veces también el modelo neoliberal nos hizo creer que solas y solos podíamos enfrentarnos al sistema económico, y eso no es verdad. Al final, todas y todos vivimos en el mismo planeta Tierra, todas y todos nos vamos a ver perjudicados si este modelo capitalista de opresiones pues continúa, ¿no? Y ahí es en donde también hay que quitarnos esa mentalidad individualista, el nacionalismo, ¿no? A diferencia, yo sé que muchos dicen ¡Viva México!, pero también el nacionalismo en ese sentido hace mucho daño, ¿no? Porque nos pone fronteras mentales, fronteras económicas, y al final entender que los otros también pueden beneficiarse con lo que nosotros hacemos en esas latitudes, que podemos ayudar más. Pues claro que México puede ser vanguardia, tiene la capacidad económica, política, social y sobre todo un respaldo muy importante de la población mexicana que ojalá un día también pueda traducirse en el apoyo a otros países. Hace falta mucho visibilizar los temas que nos unen, ¿no? Uno, por ejemplo, que creo que va a ser muy positivo que se pueda visibilizar gracias a esta gira que va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el tema relacionado con la migración. Creo que ahí parte mucho todo, ¿no? Nosotros, lo decía en programas, nosotros tenemos como mucha idea y sabemos lo que es, aunque lo sepamos por oídas o porque tenemos algún conocido, lo que es la migración de México hacia Estados Unidos, pero no logramos a veces entender o terminar de hilar la migración de Centroamérica hacia México, que no es su destino final, sino que es el país de paso. Y la gira que va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que anuncia para la primera quincena de mayo aproximadamente, hacia Centroamérica, Honduras, Belice, Cuba, El Salvador y Guatemala, es una gira donde el presidente dice, bueno, a ver, Estados Unidos ya sabe qué es lo que nosotros proponemos para solucionar el problema migratorio, pero si ellos pues no quieren o no pueden o hay algo que los impide, pues nosotros vamos a seguir avanzando. Y llega el presidente con estos programas que es el Sembrando Vida y demás y va anunciando esta gira. Esto, ya sé que la derecha mexicana lo va a tomar súper mal y ya me puedo imaginar los comentarios que van a salir por ahí diciendo que primero atienda los asuntos de México y que después quiera ir a salvar al mundo. No, ya los he escuchado, los hemos escuchado y los vamos a seguir escuchando. Pero esta lectura quiero conocerla, mi querida Lina. La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Centroamérica, la primera vez que sale oficialmente hacia Centroamérica, lejos de la que hizo este pequeño evento que hizo con Nayib Bukele en El Salvador, donde inicia el programa Sembrando Vida, pero vaya, esta es ya una gira oficial que hace el presidente. ¿Cómo tomarla? Pues mira, yo creo que es impresionante porque nuevamente nos da una oportunidad incluso hacer, que es a mí algo que me encanta, ¿no? Poner en perspectiva histórica lo que significan estos países y que por fin el hecho simple, meme, de que estemos aquí el día de hoy hablando de América Latina, esto no ocurría hace 3 años, ¿no? Hace 3 años me decían, ay, sí, Alina, estás loca, ¿no? O esto, ¿no? Estos argumentos de, pues, a nosotros qué nos importa. Yo recuerdo, ¿no? Las primeras transmisiones con Vicente Serrano que me decían, Alina, ¿y por qué tenemos que estar viendo qué pasa en Bolivia, ¿no? ¿Qué está pasando no sé dónde? Y al final era de suma importancia entender que si mirábamos hacia Bolivia, podemos hoy mirar hacia lo que nos puede ocurrir si no nos formamos políticamente, si no hacemos un trabajo de comunicación, si confiamos en la derecha, si no nos ponemos al tiro, ¿no? Como decimos aquí en México. Mirar hacia esas otras experiencias nos hace ir varios pasos hacia adelante. El gobierno de Cuba, ¿no? Y eso ya lo hablaremos también en su momento, durante todos estos meses, lo que ha implicado para todas las experiencias
potencias latinoamericanas progresista durante los últimos años, ¿no? Durante las últimas décadas, la Revolución Cubana ha significado un cambio trascendental, no solamente para la isla, no solamente para los 13 millones de cubanos y cubanos que habitan ahí, si no mal recuerdo, creo que sí son 13 u 11, pero creo que son 13, sino también ha implicado el avance y el mejoramiento de las condiciones de vida, yo se los decía, ¿no? A través de sus brigadas médicas, han estado en decenas de países durante los últimos años, han sido más de 70 brigadas médicas hasta antes de la pandemia, la que los médicos cubanos a través de la brigada Henry Reeves habían puesto en el resto del planeta, tanto en África como en Asia, como en todos lados. Y lo vimos durante la pandemia, había una clara división de la concepción de la salud como un derecho y no como un privilegio. Mientras los primeros meses en Estados Unidos, y yo creo que todavía, ¿no? No creo que las cosas hayan cambiado realmente, pero yo recuerdo hacerte pruebas de COVID, tener COVID durante los primeros meses, te llegaban facturas de $57,000. Estamos hablando de sumas cuantiosas que evidentemente el grueso de la población estadounidense no tenía, mientras las brigadas médicas se fueron a Italia, ¿no? Se fueron al mero epicentro de la pandemia en Europa, se vinieron algunos de ellos y ellas aquí a México, estuvieron por todo Sudamérica, es decir, hay una concepción diferente del desarrollo de la tecnología. Mientras en Estados Unidos querían acapararse la vacuna, en Cuba estuvieron desarrollando, y si no mal recuerdo ahora son 3 o 4 ya los prototipos de vacuna que se tienen y son totalmente gratuitas, son de, ¿cómo se dice esto? Libre de certificación, es decir, todos pueden acceder, ¿no? Como a la investigación que se ha hecho y nos han demostrado en múltiples ocasiones qué significa Cuba para el mundo. Tan así que lleva un bloqueo más de 6 décadas que no le han quitado y que dudo se lo quiten, ¿no? Pero porque significa una amenaza, ¿no? Y yo recuerdo mucho debates de personas en Estados Unidos que decían, claro, es que nos están bloqueando el acceso a Cuba porque les ponen sanciones y van a la isla y no avisan y no notifican al gobierno estadounidense. Decían, claro, es que los que hemos ido a Cuba, pues nos ha cambiado la vida, ¿no? Y nosotros venimos a decir aquí, en pleno corazón del imperio, que Fidel Castro no es lo que dicen las noticias, evidentemente representa todo un peligro para las farmacéuticas, para el sistema privado de salud, para el sistema privado de educación, cuando en Cuba es gratuito, ¿no? El sistema educativo, el sistema de salud, a pesar de tener un bloqueo encima. Entonces, tenemos nuevamente esa oportunidad de replantearnos las alianzas que queremos hacer y con quién, porque si bien el presidente ha dicho, bueno, vamos a hacer alianzas con todos los países del mundo y vamos a respetar la soberanía, es verdad que los proyectos bajo los cuales están gobernando estos personajes, o vaya, estos gobiernos, ¿no? Valga la redundancia, estos gobiernos tienen una concepción ideológica, social, política, económica totalmente distinta que ayuda a otros países. En el caso de El Salvador, cuando dicen, ¿por qué tenemos que estar mirando hacia Centroamérica? Porque también hoy en México nos tenemos que replantear sumamente estos debates, es ahora o cuándo, o nunca, ¿no? Que tenemos la oportunidad de hablar de migración, de hablar de la xenofobia, de repensarnos como sociedad, de repensarnos como región, de pensar también lo que podemos hacer hacia otros. Dicen, bueno, es que no queremos aquí los flujos migratorios. A pesar de ser un argumento sumamente racista y xenófobo, lo cierto es que eso no lo vas a acabar poniendo un muro al sur de México, eso lo vas a combatir con solidaridad, eso ayudando a los pueblos de Honduras, de El Salvador y también fincando responsabilidades que muchas de ellas las tiene Estados Unidos, las maras, yo lo he dicho muchas veces, en El Salvador, tienen que ver con que estos grupos aprendieron en California estas prácticas delincuenciales y después fueron deportados hacia El Salvador. En el caso de Honduras, que ahora ha llegado Xiomara Castro, también la condición en Honduras tenía que ver con un golpe de Estado asestado por Estados Unidos. Es decir, podemos estar viendo más de cerca estos eventos para aprender, ¿no? Deja tú que Andrés Manuel vaya y recopile todas estas experiencias, genere análisis, pero como mexicanos y mexicanas tenemos que entender que el Parlamento Europeo, que CNN, que todos estos medios de comunicación, no es aleatorio que estén en plena campaña en contra de lo que está ocurriendo en México, es porque hay intereses de fondo y es una reforma eléctrica que toca sus intereses. Y eso lo podemos aprender en el golpe de Manuel Zelaya en el 2009, lo podemos aprender en el golpe a Evo Morales en el 2019. Es decir, hay muchas experiencias que tenemos que rescatar y que afortunadamente creo también el presidente Andrés Manuel es muy consciente de
ellas, ¿no? El tema es cómo avanzamos en esa solidaridad, cómo avanzamos en esas estrategias y dejamos de verlas como alianzas regionales, alianzas gubernamentales y empezamos a entretejer esa alianza entre los pueblos, con el pueblo hondureño, con el pueblo salvadoreño, con el pueblo cubano. Y bueno, yo creo que ahí sí, discúlpame, pero yo creo que esta es una de las grandes fórmulas que hacen que estas revoluciones sean imparables, ¿no? Cuando se hace conciencia no solo dentro del país, sino regionalmente, y por eso es que atacan tanto a Venezuela, por eso es que atacan tanto a Cuba, porque ellos sí lograron esas alianzas regionales, que yo creo que no estamos muy lejos también de lograrlas en este país. Y Alina, parece que estamos teniendo problemas con la conexión de Orle. Está canijo, yo me imaginé, cuando mi hijo está en Cuba, me imaginé que iba a estar complicado. Pero bueno, vamos a entrar con el tema en lo que ahorita resolvemos el asunto con Orle, a ver si logra conectarse y si no, no se preocupe, la va a tener aquí en otros 15 días. ¿Qué hay sobre Chile? Entra una nueva administración, esto ha sido medio polémico, en redes sociales lo han levantado, pero también lo han golpeado, o sea, ha sido como un escenario. En la primera transmisión hablábamos de quién es Gabriel Boric, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué representa realmente a la izquierda? Y vamos a aterrizarlo un poco. ¿Qué tanto? O sea, el presidente ha hablado mucho del relevo generacional y celebra que sea un joven que tiene 36 años, si no estoy mal, Boric, que entra al gobierno de Chile. Y qué bueno que sea este relevo generacional. Pero no solamente es que sea joven, sino es que sea capaz y que pueda con el paquete que significa gobernar un país. Entonces, ¿quién es? A ver, ya oficialmente presidente de Chile, y va a haber... ¿Tendremos unión, hay coincidencias con el gobierno mexicano? Pues mira, Gabriel Boric, yo al menos creo, son varios factores, ¿no? No nada más es la individualidad de este personaje, que efectivamente es el presidente más joven de Chile, acaba de cumplir 36 años hace unas semanas, ¿no? Todavía tenía 35 cuando fue electo en Chile. Boric es la condensación, por un lado, de este estallido social, ¿no? Bueno, desde antes, diría yo, desde este golpe de Estado a Salvador Allende, del 11 de septiembre de 1973, que además, recordemos, lo derrocan justamente por un proceso de nacionalización del cobre, ¿no? Valga ahí el apunte, lo que ha provocado defender los recursos naturales y la soberanía de los países. Bueno, después de eso se meten en una dictadura una de las más severas en el continente, una dictadura de Augusto Pinochet durante 13 años, y después vienen 30 años de la llamada concertación, en donde formó parte Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, y son gobiernos que, por ejemplo, el de Michelle Bachelet se decía progresista y al final pues no necesariamente resultó serlo. Entonces, después de todo este cansancio de varias décadas de persecución y asesinatos durante la dictadura, de un estancamiento en la vida de las y los chilenos, ¿no? Durante la llamada concertación, pues viene un proceso de estallido social en octubre, el 18 de octubre del 2019, en el cual, sin una dirección fija, estudiantes, en su mayoría mujeres, pues empiezan a protestar en contra del alza del metro en la zona metropolitana, ¿no? Sobre todo alrededor de Santiago de Chile, y eso genera un estallido que pues fue la gota que derramó el vaso, porque incluso a los 2 días, si no mal recuerdo, se elimina este incremento en las tarifas del metro, y aún así las protestas continúan. Y yo recuerdo que decía, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Haciendo alusión a todo este periodo de la dictadura, de la concertación, que no encontraba el pueblo chileno pues realmente mejores condiciones de vida. Durante muchos años se nos hizo creer que Chile era ese paraíso, ¿no? De hecho, días antes del estallido social, Sebastián Piñera decía que era un paraíso Chile, ¿no? Cuando en realidad no se mostraban imágenes brutales de la privatización de la vida, ¿no? De las y los chilenos. Es muy normal que tuvieran 2, 3 empleos, que no todos sus hijos pudieran pagar la universidad y escogieran a uno de ellos. Está privatizado absolutamente todo, ¿no? Muy similar, vaya, a la vida en Estados Unidos, que también se nos quería hacer creer este American Way of Life, ¿no? El American Dream. Pues en Chile era lo mismo, ¿no? Diciendo que era el sueño para vivir. Resulta que no es verdad. Y viene este estallido después de constantes también manifestaciones y expresiones de indignación en el pueblo chileno. Una de ellas pues es el movimiento estudiantil del 2011, 2012, en el cual
pues varios de estos dirigentes son los que ahora llegan al gobierno en Chile, que tiene que ver con Camila Vallejo, con Gabriel Boric, con Giorgio Jackson. Ellos ya habían transitado por esa visibilidad, ese liderazgo dentro del movimiento estudiantil, y después con el paso de los años llegan a ser legisladores. Camila Vallejo pues también llega a ser diputada por el Partido Comunista, Gabriel Boric, Giorgio Jackson también son diputados dentro del Congreso, y logran esa visibilidad, ¿no? A lo largo de varios años mantenerse dentro del debate, exigiendo en temas educativos, pero también en el tema de las disidencias sexuales, en el tema del feminismo, en el tema de la redistribución de las riquezas. Pero sí hay que decir que ya Gabriel Boric, como precandidato a la presidencia, pues se enfrenta a una pugna interna, digamos, la izquierda tiene que elegir a su candidato, la derecha a otro, hay quienes van como independientes, que también son de derecha, y básicamente yo me atrevería a decir que Boric gana la presidencia, sobre todo por si bien hay un estallido social y hay indignación, lo cierto es que al ser Chile, cuna del neoliberalismo, no necesariamente está bien vista la izquierda progresista, y Boric representa esa centroizquierda que no representa, ¿no?, lo que consideran el ala más radical, que es el Partido Comunista, el cual representa Daniel Jadwe del Partido Comunista, y mucho de ese electorado va y vota por Gabriel Boric un poco para evitar que llegue Daniel Jadwe, y es quien llega, ¿no?, como candidato de la fórmula Apruebo Dignidad. Más tarde ya, y hay que decirlo, en la primera vuelta presidencial, Boric no es el favorito. De hecho, el favorito es el de ultraderecha, José Antonio Kast, y básicamente vamos a tener este mismo escenario en la segunda vuelta. La gente va a votar en contra de la ultraderecha, no va a votar por lo que representa Gabriel Boric. Entonces, después de un proceso de estallido social, se van diluyendo ahí un poco las fuerzas progresistas. Hace una convención constituyente que también hay que poner el acento en que no necesariamente ha sido la vanguardia revolucionaria que esperábamos, porque muchos de estos candidatos que efectivamente eran independientes de este grupo de la llamada concertación, del Partido Comunista, etcétera, lo cierto es que no necesariamente representaban a esa izquierda o propuestas mucho más radicales, ni mucho menos. Entonces, si bien es que ya se está terminando de redactar, bueno, se está redactando, no se ha terminado, se termina como por agosto más o menos la redacción de la Constitución. No es la Constitución de Venezuela en el 99, no es la Constitución del Ecuador en el 2007, es una Constitución que se ha ido moldeando, pero también con personajes de la derecha redactándola, ¿no? Entonces, Gabriel Boric logra ganar la presidencia, y lo que hemos visto durante estos meses de transición ha sido a quien ha electo dentro de su gabinete, que creo que dice bastante. Tenemos algo muy simbólico, que es Maya Fernández, la nieta de Salvador Allende, la cual, pues, evidentemente no es cualquier cosa que la nieta de a quien derrocaron las fuerzas militares ahora comande las fuerzas militares, pero también como canciller tenemos a un personaje como Antonia Urrejola, que pues es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por varios y varias consideradas como en algún momento la mano derecha, nada más y nada menos que de Luis Almagro de la OEA. Entonces, eso dice bastante por un lado. En el tema de Hacienda, quien va a ser el ministro, también ya tiene el visto bueno de los empresarios, de los banqueros, ¿no? Que eso también no dice cosas tan buenas para ser de izquierda, y claro, tienen la vocería a alguien como Camila Vallejo, que bueno, esa es una de las expresiones más a la izquierda dentro de un gabinete sumamente conciliador, que pues deja dudas, ¿no?, de hasta dónde va a poder maniobrar con esta pluralidad. Entonces llega por fin Gabriel Boric, ¿no?, en estos el viernes pasado ya se asume como presidente, manda discursos bastante alentadores, ¿no?, dice que ahora por fin ya nuevamente se están abriendo esas grandes alamedas que Salvador Allende decía en sus últimos discursos antes de ser asesinado durante el golpe de Estado, y creo que hay bastante esperanza, sobre todo después de gobiernos tan terribles como Sebastián Piñera, después de un proceso dictatorial. Pero bueno, yo me declaro escéptica todavía de lo que pueda llegar a ocurrir. Lo cierto también es que de aprobarse la Constitución, entiendo, espero estar en lo correcto, se tendría que ir a elecciones nuevamente porque está refundándose, digamos, el país en su totalidad. Entonces estamos hablando de que si la Convención Constituyente aprueba esta nueva Carta Magna el próximo mes de agosto o septiembre, pues el mandato de Gabriel Boric estaríamos hablando de que apenas duraría unos meses antes de ser sometido nuevamente a las urnas. Y también entiendo que ese puede ser un mensaje de conciliación, empezar con un gabinete un tanto plural, diverso, ¿no?, conciliador, y que a lo mejor después
pueda virar más a la izquierda, pero también sus declaraciones diciéndole fracasados a los venezolanos, diciendo que hay un doble estándar de derechos humanos cuando se habla de Cuba, de Nicaragua, no necesariamente me hace creer que estamos hablando de la consolidación de la patria grande. No, bueno, o sea, me queda claro que es un escenario interesante lo que está pasando en Chile, porque vaya, esto de regresar a las urnas después de haber sido electo y de ya haber asumido, no es algo fácil. Y tampoco es el símil a la revocación de mandato, no me lo vayan a confundir, sino que son cambios interesantes en donde se plantean nuevas democracias. Bien dice Alina, vamos a estar escépticos. Orlenis también ya nos manda un mensaje de no se cansan. Entonces, pues obviamente vamos a mantenernos escépticos. Y a nuestra querida Orlenis no se pudo conectar, hay problemas ahí con StreamYard, pues ya sabemos que es algo complejo, pero le pedí que nos mandara un videito, entonces los voy a estar pasando porque obviamente es lunes, América Latina se levanta y aquí hay todas las opiniones. Sí, mira mamá. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.